presión. Dale sin presión. Dale sin presión. Dale sin presión. Bienvenidos y dale sin presión. Aquí no hay reglas y no hay tensión. Puro flow en cada A la hora que ustedes vean esto, bienvenidos a una emisión más de esto que es Dale Sin Presión. ¿Será que hoy vinimos a meter la presión o a cogerla? Tengo miedo. ¡Ay, Dios! Hoy me acompaña un invitado súper especial. Me encanta la gente noble, la gente de buen corazón, la gente que hace las cosas bonitas. Un colombiano, paisano mío también, porque mi papá era colombiano. Sí, Alejandra es mitad colombiana, mitad venezolana, ¿no? Sí, con corazón de los dos lados. Y... ¡Ay! Así arrancamos esto que es de Dale Sin Presión. Bueno, muchas gracias a todas las personas que ven y escuchan este podcast. Me siento privilegiado porque cuando a uno le hacen una invitación es porque sienten que para esa persona es alguien relevante o importante, y es muy bonito sentir de que Alejandra sabe que de pronto va a aportar algo en este proyecto de Dale Sin Presión, y Juan Sebastián Herrera sufre de la presión. ¡Diablazo! No puede ser, sufre de la presión alta. Vivo con presión alta se llama desde 2 años. ¿Y por qué Sebastián sufre la presión? Ay, ¿Qué pasa Dios en la vida mío. de Sebastián? Vea, la falta de hábitos saludables me hicieron a mí subir demasiado de peso. Yo a eso del 2022, finales de 2022, estaba pesando más de 110 kilos. Y ese peso tan alto fue un desorden alimenticio donde estaba metiendo en mi vida demasiado alimentos que no me hacían bien y me hizo sufrir y padecer de azúcar y de la presión alta. Logré bajar de peso, en ese momento estoy en 85 kilos. Todavía estoy medio gordito, pero la pancita por eso va con ejercicio. A las mujeres les gusta la barriguita, ¿saben? No, son mentiras. Eso es verdad. Las mujeres son superficiales, solamente les gustan los hombres mamados. Yo voy a dejar este clip aquí y usted va a decir que es verdad. Mira, las mujeres les gustan, la mujer con la barriga así como que tú puedes sobarla, así como darle cariño, así como que ¡ay, no! No sé, Rich, parece falso. Parece No, falso. es verdad. A ver, por lo menos, yo conozco muchas amigas y en lo personal, de verdad, o sea, cero que ver con los hombres que, ay, sí, mil músculos y tal. Bueno, pero entonces... La barriguita está linda. A Alejandra no le gustan los hombres mamados. Un hombre mamado es un concepto, es como una palabra muy mexicana, son los hombres como muy musculosos. No. ¿No te gustan los hombres mamados? Fue pucha, dejen de seguir, los hombres mamados ¿Sabes que yo soy una persona que no se fija tanto en el físico? Me gusta más la inteligencia de la persona. Mero cuento, eso lo dicen todas las tóxicas. Mana, nadie me lo cree, pero es verdad. O sea, a mí me encanta un hombre que... me encanta un hombre interesante. Que tenga cosas que aportar en mi vida, mentalmente, espiritualmente, sentimentalmente, económicamente, en todos los sentidos. Como quien dice que a Alejandra le gustan los hombres mayores, porque dicen que los hombres después de los 30 años son interesantes. Ajá. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores. Entonces, Sebastián es una persona que quiero muchísimo, pero aparte de eso, admiro mucho por su historia de vida, por el talento y por las cosas positivas que ha sacado de todas estas cosas malas que le han pasado en la vida. Juan Sebastián Herrera nació en Colombia, soy colombiano, en ese momento soy Miami de paso, y llegué a este mundo con un propósito, y era dar a conocer de pronto este mundo del flagelo, del consumo. Ustedes ya me están entendiendo de qué trata el consumo, ¿cierto? Resulta que cuando yo tenía como casi 4 años de edad, mi papá cayó a la indigencia por culpa del consumo. Mi papá era un típico DJ de música urbana, de música popular, de música de tendencia en Colombia. Y mi papá era DJ en una época de los años 90 donde se veía mucho el tema del consumo. Los grandes patrones que movían, ya tú sabes lo que era en ese entonces el trabajo de esos patrones. Y mi papá como DJ todo este tiempo quiso desempeñar de ese trabajo, pero empezó a consumir ese tipo de drogas, ¿cierto? La cocaína llegó a la vida de mi papá y se volvió un consumidor social antes de yo nacer. Resulta que mi papá era el típico empleado que ganaba muchísimo dinero, pero de un momento a otro el dinero no se le veía, porque mi papá empezó a consumir tanto que ya el dinero que se ganaba lo dejaba en el consumo.
Y eso es demasiado triste porque mi mamá empezó a tener una vida de perros demasiado fuerte, porque mi mamá quedó embarazada de mí y mi papá empezó a darle mala vida. Durante el embarazo mi papá era un consumidor social que ya llegaba súper drogado a la casa y llegaba a golpear a mi mamá. Mi niñez, desde los 1 hasta los 4 años, es la figura de un padre demasiado violento, que cuando llegaba después de una presentación llegaba a golpear a mi mamá. Yo me acuerdo tanto que cuando yo era pequeño, yo no quería que llegara un fin de semana. Yo no quería que llegara un fin de semana porque, a diferencia de muchos niños, el fin de semana era un fin de semana bonito porque se iban a pasear. Yo sabía que mi papá en el fin de semana se iba a ir a trabajar como DJ y iba a llegar a golpear a mi mamá. Y cuando hablo de golpes, no es una cachetada, no es un bofetón, no es un empujón, aunque no podemos normalizar en ningún tipo de golpes, sino que era algo mucho más fuerte. Mi papá cogía y llegaba drogado a la casa y cogía a mi mamá del pelo y le pegaba contra la pared. O sea, cogía la cabeza de mi mamá y la golpeaba contra la pared. El rostro de mi mamá quedaba desfigurado. La nariz de mi mamá fue partida varias veces en varios pedazos porque mi papá la golpeaba demasiado fuerte. Y mi mamá nunca se separó de él. Y no se separó porque mi mamá quería todavía guardar una figura paterna para mí, como que yo era muy niño, yo tenía 4 años. Y duró muchos años mi mamá sufriendo maltrato. Y esa es mi vida. Mi vida es una vida demasiado flagelada por el consumo, aunque yo nunca he consumido ningún tipo de sustancias, pero sí viví la desesperación de tener un papá consumiendo, ¿cierto? Cuando mi mamá se separa de mi papá no duró ni siquiera una semana por fuera de vivir bien, y a la semana de que se separó de mi papá cayó en la indigencia. Y toda mi vida, mi recuerdo de un padre es un padre habitante de la calle. ¿Sabes qué? Ay, coño. ¿Sabes que hace cierto tiempo yo estuve en ayuda psicológica? Porque no me da pena decirlo. Al contrario, me enorgullece y recomiendo siempre, cuando usted tenga un problema, siempre vaya o acuda a un psicólogo, a un psiquiatra, para que los ayude, porque la salud mental es muy importante en la vida del ser humano. Y el psicólogo me dijo así: Alejandra, si tú quieres ser feliz, aprende a perdonar. Y aprende a perdonar no solamente al alrededor ¿sabes? De quienes te rodean. Perdona a tus padres si quieres ser feliz en la vida. De pronto, para las personas que de pronto no han vivido una situación demasiado fuerte, un episodio que marca de por vida la vida de un ser humano, es muy fácil decir, yo puedo perdonar. Pero cuando tú vives una experiencia negativa en tu vida, sea por ser víctima de un padre o de una madre que te vulnera, es para uno demasiado difícil. Yo cuando era pequeño no entendía muchas cosas y a mí me ayudó a perdonar el hecho de refugiarme en Dios y en saber que mi mamá me brindaba amor hacia mi papá. Te resumo antes un poquito. Mi papá no terminó siendo habitante de calle. Mi papá se salió de las drogas y logró ser una persona de bien. Lo sé porque eso define tu historia. Y gracias a ti. ¿Sabes qué me llama la atención? Y muchísimo. Y es que cuando tú estabas pequeño, tú decías, yo quiero estudiar y quiero ser alguien en la vida para sacar a mi papá de la calle. Lo que pasa es que cuando uno vive un mundo demasiado vulnerable, cuando tú vives y naces en una situación demasiado humilde, tú sabes que las oportunidades solamente funcionan cuando hay dinero. Y cuando hay dinero es cuando tú creces profesionalmente, cuando tú tienes una oportunidad de vida. Y lastimosamente yo no tenía una oportunidad de vida. Y lo peor de todo es de que las personas no abren puertas porque todo suma y es un signo de dinero. Entonces yo quería ser alguien en la vida para tener dinero y poder rescatar a mi papá de las calles. ¿Cómo define Juan Sebastián de hoy, 2024, al Juan Sebastián de hace 15 años? De hace 15 años yo veía a un niño vulnerado, un niño demasiado triste, un niño que por cosas de la vida todos los días le pedía a Dios. Yo me arrodillaba y le pedía a Dios y le decía, Dios, ayúdame a sacar a mi papá de la calle porque yo no quiero ver a mi papá morir en condición de calle. Yo me defino como un niño demasiado vulnerado porque resulta que en la ausencia de un padre me hizo crecer en un mundo demasiado bajo en Colombia, porque mi mamá se convirtió en papá y mamá para mí.
Mi mamá tuvo que luchar y sacarme adelante después de que mi papá lo daba todo y provisionaba todo en la casa. Mi mamá era una persona que trabajaba en casas de familia, en restaurantes, aún por debajo de lo que debían pagarle porque sabía que debían llevarme un bocado de comida. Era vivir en inquilinatos, en residencias donde se ve sicariato, drogas, prostitución, lo peor del bajo mundo de Colombia, porque era el único lugar que mi mamá podía pagar. Ese Juan Sebastián Herrera o ese Juan Sebastián de hace 15 años era un niño que crecía en un mundo demasiado flagelado, pero a pesar de eso, Alejandra, decidí cortar de raíz lo que era mi espejo como vida. Porque hoy en día muchos jóvenes dicen, no, es que mi mamá es drogadicta, mi mamá es alcohólica, yo también lo voy a hacer. Pero lo cogen como excusa para hacer algo que no se debe y no se puede. Yo al contrario, lo cogí como un espejo por el cual no debo repetir. Sabes que entre tantas cosas te admiro muchísimo porque yo soy partidaria de que uno elige lo que uno quiere hacer en la vida. Y tenemos una historia no parecida ni similar ni nada, pero historias de vida duras que la gente no comprende hasta que lo vive. Porque hay gente que dice, no, pero ¿por qué no te pones así si tú no eres así? No, hay que vivirlo para sentirlo. Entonces, te admiro porque como tú hablas es porque tú has sanado. ¿Y sabes a quién admiro más de todo esto? A tu mamá. Por tener el valor de inculcarte tantos valores y tantas cosas bonitas para ser la persona que tú eres hoy en día. Y yo aún no lo entiendo, Alejandra, porque cómo es que una mujer que fue maltratada por tantos años, tanto física como psicológicamente, es capaz de inculcarle amor a un hijo hacia una persona que le ha dado tanta maldad, tanto consentimiento malo. Te lo voy a decir como mujer y no tengo hijos. El amor de un hijo es más fuerte que el amor de un hombre. Entonces, en este caso siento que el amor para su hijo pudo más que el rencor que ella tenía por ese hombre. Y mi mamá sufrió demasiado y aguantó demasiados años con tal de que yo no me quedara sin un papá, porque ella sabía que para un niño era demasiado importante la figura paterna. Pero yo creo que si mamá hubiera aguantado un poquito más, no tuviera mamá en esos momentos, porque el maltrato que sufrió mi mamá delante mío, lo que yo podía ver como hijo, era tan fuerte que yo decía, ¿cómo es que mi mamá no murió? Pero le digo una cosa, Alejandra, crecer con la ausencia de este padre porque estaba flagelado por el mundo de las drogas, me hizo entender muchas cosas en la vida. Me hizo entender de que muchos hijos no valoran a los padres. Muchos hijos tienen a los papás como adornos en su casa. Todos los días entran a la casa y piensan que el papá va a estar de por vida. Piensan que la mamá va a estar de por vida. Lo tienen como si fuera un mueble más, sin darse cuenta que hay hijos como yo que sufren la ausencia de un padre y todos los días lo podrían haber llorado porque no lo tenían en casa. ¿Tú sabes qué pasa? Que Dios pone las cosas en tu vida para que tú aprendas, para que tú crezcas, para lo que seas. Y hay una frase que yo siempre digo y nunca me voy a cansar de repetir, y es que a veces uno dice, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Porque a mí, si yo he sido buena, si yo he sido excelente persona. Y pasa el tiempo y uno dice, gracias, porque si no fuera por eso que me pasó, yo no hubiese aprendido. Yo estoy segura, Juan, que si no fuera por esas cosas que te pasaron tan negativas y que tú sufriste mucho, tú no estuvieras viviendo la gloria que hoy en día estás viviendo. Yo siento que toda esta vida tiene un propósito y que muchas veces nosotros nos cuestionamos la existencia de Dios. Muchas veces nosotros decimos, Dios, ¿por qué estoy viviendo tanto sufrimiento? ¿Cuál es tu propósito? Si yo soy tu hijo, ¿por qué me pones a padecer tanto? Sin darnos cuenta que la gloria que uno va a vivir después de vivir esa prueba, porque Dios nos pone prueba, es tan inmensa que ese dolor no se asemeja a la satisfacción que uno va a vivir por la tranquilidad después de esta prueba. Viví tantas situaciones que yo dije, Dios mío, tú no existes. Yo a veces me cuestionaba la existencia de Dios, porque yo decía que si Dios existiera, ¿por qué había tantas personas en condición de calle? Yo decía, si Dios existe, ¿por qué mi papá sigue en la calle sufriendo y por qué yo como hijo que creo en él sigo sufriendo demasiado por él? Y me di cuenta que Dios actúa en el momento perfecto. Yo me acuerdo tanto, Alejandra, que cuando yo cumplí mi mayoría de edad, yo me fui del país, emigré a Europa a buscar una mejor vida para darle una calidad de vida a mi mamá.
Porque mi mamá había sufrido tanto la explotación laboral que yo dije, no más, yo no quiero permitir que mi mamá siga sufriendo eso. Viví en Europa, viví en España y trabajé construcción, trabajé muchas cosas para mandarle dinero a mi mamá. Y a mí me cogió en el 2015, 2016, un día del padre. Y yo vi que todo el mundo publicaba fotos con el papá, con la mamá. Yo decía, Dios mío, qué orgullo ver a esos hijos publicar esas fotos. Pero qué tristeza los que no lo hacen porque se avergüenzan de su papá. Y un día del padre del 2016 decidí subir una foto con mi papá siendo habitante de la calle. Subo la foto con mi papá abrazándolo y dejo un mensaje. Pero era un mensaje mío, un pie de foto mío, compartido en mi muro de Facebook para mis amigos, mi familia, donde decía, y me acuerdo tanto, feliz día también a mi padre, que a pesar de haber caído en las calles, en las drogas, lo quiero. Es mi espejo el por el cual no debo consumir ningún tipo de drogas. Nunca pierdo la esperanza de ver a mi padre recuperado y nunca me avergonzaré de él, porque padre es padre sin importar cuál sea su situación. Me acuesto a dormir, en Europa en ese entonces era verano y eran 7 horas de diferencia con Latinoamérica, y al otro día me despierto con miles de mensajes, miles de likes, miles de comentarios en esa foto que era para mí, para mi muro, para mi perfil, para mis amigos. Y me di cuenta que esa foto trascendió tanto que muchos medios de comunicación decidieron entrevistarme porque nunca se imaginaron que un hijo con un padre habitante de calle se iba a sentir tan orgulloso. Y ahí es donde me parte mi vida en 2 pedazos. Toda la vida tiene un propósito, Juan. Dios tenía eso para ti y hoy en día, lamentablemente, de todas esas cosas malas que te pasaron, hoy eres el hombre que eres hoy en día. Pero muy a pesar de esto, ¿sabes qué admiro yo por sobre todas las cosas? A tu mamá. Porque yo estoy segura que si ella no hubiese sido la mujer que fue en ese momento, las cosas no hubiesen salido así. Por eso yo me fui del país a trabajar por ella, a que ella descansara, a que yo estuviera fuera del país, logrando esos propósitos que uno en Latinoamérica muchas veces no logra por la falta de oportunidades, ¿sabes? Yo llego a Europa, trabajo construcción, publico esta foto, se vuelve viral, pero a pesar de que en Facebook esa foto se vuelve viral, yo seguía en mi realidad, seguía trabajando en construcción en un país lejos de casa y tenía a mi papá todavía en condición de calle y mi mamá en una situación demasiado humilde. Cuando noto la diferencia, cuando regreso a Colombia, yo decido regresarme de Europa a Colombia y veo que en el aeropuerto de Bogotá la gente me pide fotos y me decía, tú eres Juan Sebastián, tú subiste una foto con tu papá en situación de calle, ¿cierto? Me regalas una foto y decía, ¿cómo así? O sea, algo tan personal se volvió tan trascendental después de que varios medios de comunicación me entrevistaron, después de que mucha gente hiciera notas, yo no sentía esa dimensión. Y me di cuenta cuando regresé a Colombia. Pero la vida de mi papá también cambió porque en el andén donde dormía mi papá, mucha gente iba y lo visitaba y le daba ofrendas, le daba regalos, le llevaba comida, le regalaba dinero, porque también conocían a Juan Sebastián, pero también sabían que en Cartago, allá en Colombia, existía un papá habitante de la calle. Y yo decía, wow, ¿cómo es esta vida de loca, ¿cierto? Y también muchas fundaciones empezaron a escribirme y me decían, Sebastián, queremos ayudar a tu papá. Después de que muchas fundaciones solamente me decían que valía tanto dinero rehabilitar a un habitante de calle, ya muchas me ofrecían ayudarme sin ningún tipo de beneficio económico. Y ahí fue donde rehabilité a mi papá en contra de la voluntad. Mi papá fue rehabilitado y fue reclutado por una fundación en contra de su voluntad porque nunca quería rehabilitarse. Wow, Sebastián, qué difícil, ¿no? Estar con una persona que esté en este mundo de las drogas, de la mala vida, y tú decides, ¿será que mi papá se quiere rehabilitar o no? O sea, no es que diga, ay, sí apareció mi hijo, yo quiero, no, la vida no funciona así. O sea, ¿cómo funcionó eso para poder rehabilitarlo? Yo decido emprender una campaña en redes sociales en contra del consumo. Entonces yo utilizo mis plataformas digitales, mi canal de Facebook, mi canal de YouTube, para decirle a la gente, el consumo y las drogas existen y el espejo más evidente es mi papá, que él creía poder controlar el consumo, pero lo terminó siendo habitante de calle. Entonces cuando yo empiezo a utilizar estas plataformas digitales, yo un día decido de que una fundación recoja a mi papá en condición de calle en contra de la voluntad. Ese día para mí fue el peor de la vida, Alejandra, porque mi papá fue reclutado
dándole un sedante en una Coca-Cola, se lo toma, yo lo engaño diciéndole que la gente que venía en esa camioneta eran productores musicales que querían grabar una canción con él. Él se toma esa Coca-Cola, se monta en la camioneta y termina dormido y amanece en una fundación a miles de kilómetros de la ciudad natal. Mi papá amanece en una fundación en contra de su voluntad, sedado, y cuando amanece odiándome. Recuerdo tanto que días después de que yo visitara a mi papá, yo no sabía qué era peor. Si tener un papá en condición de calle que me quisiera, o un papá en rehabilitación y que me ayudara. Mi papá me escupía en la cara. Mi papá me decía, lárguese que no lo quiero ver, porque él sentía que lo había engañado. Pero yo sentía que estaba recuperando a un papá que estaba perdido en el consumo. Sebastián, yo sé que tu papá se rehabilitó, que por muchos años logró hacer las cosas bien, que fuiste un hombre muy feliz, que tu familia fue muy feliz. Pero hace poco tiempo salieron muchas noticias donde decían que tu papá había recaído. Vimos muchas historias, tú contándole a la gente que era verdad, que era difícil para ti. Así es. Yo disfruté a mi papá por muchos años siendo sobrio. Una persona cuando consume por muchos años y a pesar de que se recupere, queda drogadicto de por vida. Una persona en un proceso de rehabilitación que logra reinsertar a la sociedad sigue siendo una persona enferma porque en su cuerpo, en su organismo, sigue existiendo una posible adicción. Cuando mi papá se va a vivir conmigo, después de que se rehabilita del consumo, después de que pasa más de 2 años en una fundación, yo tengo unos parámetros que debo cuidarlo, que es no descuidarlo, no dejar que esté solo, no dejarlo caer en tentación. Y resulta que un día yo me traslado de hogar, vuelvo a vivir dentro de una ciudad porque yo todo el tiempo vivía fuera de la ciudad para que mi papá no tuviera la posibilidad de salir. Y me doy cuenta y mucha gente me empieza a escribir de que mi papá estaba frecuentando sitios donde se ve mucho el consumo en mi ciudad. Yo tengo muchos seguidores y mucha gente que me quiere demasiado en mi ciudad natal y me escribían por Instagram, por Facebook, por todos los medios de difusión que tengo en estos momentos, mis redes sociales. Me decían, vimos a tu papá en tal barrio, vimos a tu papá en tal zona. Y yo empecé a sospechar porque pues obviamente una persona que está rehabilitada no tiene por qué frecuentar esos sitios. Yo vivía en un condominio campestre, un condominio demasiado bonito, mi papá vivía súper cómodo, pero a pesar de eso empezó a detectar reflex, episodios que sé que estaban mal. Ejemplo, yo a mi papá le he dado mucho gusto. Yo he tenido la oportunidad de viajar por muchos países y por cada país yo le llevaba a él un detalle, un presente que a él le gustara. Entonces empecé a llenar a mi papá de relojes de oro, anillos de oro, perdón, relojes costosos, de cosas valiosas que sé que a él le iba a gustar demasiado. Y esas cosas valiosas que él tenía, como esos anillos, como esos relojes, empezaron a desaparecer de casa. Entonces yo empecé a sospechar, o sea, eso no está bien, porque en mi casa no entra nadie como para que se ha hurtado estas cosas. Y me di cuenta que mi papá estaba vendiendo las cosas porque estaba volviendo a consumir. Y eso fue un episodio tan grave y tan fuerte que yo decidí irme de la casa donde estaba viviendo y me fui a vivir a la casa de mi mamá, mucho más pequeña. Yo tengo esposa, yo tengo 2 hijas, yo tengo 5 perros, yo tengo un papá, pero yo dije, voy a volver a vivir a la casa de mi mamá para tener controlado las salidas de mi papá. Mi papá no duró ni una semana en abstinencia porque él había vuelto a consumir. Y a los 7 días de que mi papá estaba viviendo en la casa de mi mamá conmigo, presentó episodios de agresividad tan fuertes que golpeó a mi esposa, golpeó a mi mamá, atentó contra la vida de ellas y yo dije, no más. Ahí me di cuenta que había un demonio dentro de mi papá nuevamente y había recaído. Mi esposa, yo me levanto muy temprano porque yo me voy a trabajar desde muy temprano. Yo me levanté a las 5 de la mañana, me fui a trabajar. Llegué a mi empresa a las 7 de la mañana y mi esposa a las 7:30 me llama, véngase rápido para acá que estoy encerrada en el baño con su mamá porque su papá los va a matar. Resulta que mi esposa había levantado a mi papá porque yo ese día iba a grabar un episodio de mis capítulos de novela dentro de la casa de mi mamá y cuando mi esposa lo levanta a mi papá de la cama,
Mi papá se levanta agresivo y empieza a golpearla. La cara de mi esposa está súper moreteada porque mi papá es un hombre demasiado fuerte, la golpea demasiado. Mi mamá se mete para defenderla y cuando se mete para defenderla, él atenta contra la vida de mi esposa y mi mamá cogiendo un cuchillo. Yo llego a la casa, mi papá estaba súper agresivo y yo digo, papá, te largas de mi casa porque yo no voy a permitir que tú atentes contra la vida de ellos porque yo ya había vivido ese episodio cuando era pequeño. Le digo, se larga, mi papá coge las cosas, las empaca en la maleta y se va de la casa. Ahí sentí demasiado miedo porque yo estaba viviendo un episodio en mi vida que no estaba preparado. Yo jamás me había preparado para ver a mi papá nuevamente en las calles, porque yo había construido una vida tan bonita y yo había sentido que mi papá ya había superado esa etapa que jamás pensé que yo iba a recaer. Él se va para la calle, yo llamo a un amigo y le digo, parce, te voy a pagar el día completo lo que me cobres porque sigas a mi papá paso a paso para saber dónde está él. Él lo empieza a seguir, yo llamo a la fundación donde mi papá inicialmente se rehabilitó y le dije, venga por mi papá. Como esa fundación queda demasiado lejos, a demasiados kilómetros de mi ciudad, llegaron en la noche por él. Mi amigo lo empieza a seguir, me manda fotos, videos y se da cuenta que mi papá empieza a vender todo lo que tiene. Vendió ropa, vendió zapatos, vendió celular, vendió lo poquito que tenía por el consumo. Y ese día que estuvo por fuera de casa consumió tanto que terminó dopado, dormido en un andén y los de la fundación regresaron por él y se lo llevaron en contra de la voluntad. En ese momento lleva 4 meses en esa fundación, está nuevamente luchando por su vida y contra la voluntad. Me siento defraudado porque yo idealicé lo que era una vida perfecta. Yo idealicé lo que era una vida perfecta porque resulta que yo vivía así demasiado bien. Yo había cumplido todos los propósitos en mi vida. Cuando yo era niño, yo quería comprarle una casa a mi mamá, ir a Egipto y rehabilitar a mi papá de las calles. Logré rehabilitar a mi papá de las drogas. Ya mi mamá tiene una casa propia, pero no he ido a Egipto. Entonces tiene una vida realizada, me falta un sueño por cumplir. Y lo vas a lograr. Y cuando vi a mi papá nuevamente en las calles, el mundo se me vino encima, porque vuelvo a sentir todas las inseguridades, todo ese miedo que de niño sentía cuando creía que mi papá iba a morir en las calles. Y ahorita me encuentro entre la espada y la pared, Alejandra, porque mi papá está empezando nuevamente un proceso de rehabilitación, pero en algún momento va a salir de esa fundación. Pero yo no puedo permitir que él vuelva a vivir en mi casa con mi familia, porque sé que en cualquier momento que él tenga un episodio de recaída, puede matar a mis hijas, a mi mamá, a mi esposa. Entonces me encuentro entre la espada y la pared porque resulta que Qué difícil. mi papá no puede vivir solo, porque mi papá es una persona demasiado débil para no caer en tentación, pero tampoco puede vivir conmigo. Entonces me siento demasiado defraudado, me siento demasiado impotente, pero sé que todas estas inseguridades, sé que todas estas situaciones negativas, estos miedos que tengo, en algún momento Dios me los va a resolver y voy a volver a cumplir un propósito en la vida y sé que mi papá va a salir adelante después de tantas situaciones negativas. ¿Sabes que entre tantas cosas, Juan, hay muchas cosas que miro de ti y es la valentía de afrontar las cosas? Y yo sé que Dios tiene cosas lindas para ti porque es que te lo mereces. Tú eres un hombre excepcional, un esposo fantástico, un padre lindo. O sea, yo conozco a Juan de hace un año y sí, de verdad que ahorita que estamos hablando así como que en confianza, por respeto, ¿sabes? Entonces, hay muchas cosas que admirar y muchas cosas que aplaudir. Dios tiene un propósito en la vida de cada persona y yo sé que el de Él es inspirar a mucha gente que está pasando quizás por procesos diferentes. A veces uno dice, Dios mío, ¿por qué me pasa a mí? Pero si tú eliges el camino correcto, Dios te va a decir, para algo te elegí. Y tu camino fue inspirar a otras personas que están pasando por procesos quizás similares y no lo saben. Es que yo siento que nosotros como seres humanos muchas veces nos cuestionamos lo que estamos viviendo y cada una de las situaciones que vivimos es porque tenemos que cumplir un propósito y que Dios tiene cosas preparadas para nosotros. A veces nos preguntamos, pues pucha, ¿yo qué hago en un país tan lejos, pasando tanta necesidad?
y no nos damos cuenta que el éxito de nuestra vida depende de esa persona que nos estamos preparando a través de tantas necesidades que estamos viviendo. A veces tantas situaciones negativas, tantos sufrimientos, nos forja como persona para prepararnos cuando a nosotros nos llegue el éxito. Y yo siento que Dios muchas veces nos pone a nosotros tantas situaciones negativas para probarnos como personas, porque muchas veces no somos merecedores del éxito hasta que no logramos cumplir un propósito en la vida. Y yo siento que el éxito que tengo hoy en día no es la cantidad de gente que me sigue, sino la calidad, sino la gente que logra ser transformada a través de un mensaje positivo. Yo no soy seguidores, yo no soy visualizaciones, porque eso sí que simplemente sigue siendo una plataforma digital, sino que yo soy persona. Detrás de esta pantalla, cuando una persona se me acerca, sea en Colombia, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, yo logro y busco aportar algo en la vida de las personas porque sé lo que es no tener. Yo sé que es aguantar hambre, sé que es pasar necesidades. Yo he trabajado por muchos países humildemente como migrante. He también buscado salir adelante y sé que es tener la necesidad de luchar por una vida que a lo mejor es demasiado difícil. Entonces, más que seguidores, más que plataformas digitales, soy persona. Y eso me permitió a mí abrir muchas puertas. Inclusive estoy en Miami en un podcast con Alejandra, que no nos conocíamos y nos conocimos a través de terceras personas, pero aquí, a través de su audiencia, estoy aportando un mensaje positivo a la gente que nos ve. Yo sé que sí. Mira, teníamos un año conociéndonos, pero no que de confianza, sino por otras personas, pero nunca habíamos coincidido, ¿no? Vamos a poner como que chispa a esto, todo, ¿sabes? Porque estamos como así como tristes. La vida no funciona así, o sea, la vida todo tiene un propósito. Como que tráigame el trago que tiene Mariana ya, por favor. Dale, Mariana. La vida es un propósito, ¿no? O sea, todo en la vida pasa por y para algo en la vida. O sea, nada es por casualidad. Entonces, entre tantas cosas negativas, hay muchas cosas positivas. Hoy Juan Sebastián es un hombre exitoso, una persona que maneja muy bien las redes sociales, pero no por beneficio, porque hay gente que se beneficia de las situaciones y hay otras personas que aprovechan las situaciones. Entonces, él las aprovecha. ¿Cómo manejas ese tema de compartir tantas historias? O sea, ¿de dónde salen tantas historias, Sebastián? O sea, ¿de dónde salen tantas? Porque son historias basadas en la vida real. Pongamos en contexto a la gente. Juan Sebastián Herrera, hoy en día, el que está viendo en pantalla, es un creador de contenido de Latinoamérica, inclusive de Colombia, para ser más específicos, que tiene más de 17 millones de seguidores. Y ese Juan Sebastián Herrera nació a través de una historia personal de un papá siendo habitante de la calle, pero que ahorita se dedica a hacer micronovelas para Facebook. Yo hago mensajes de reflexión. ¿De dónde salen? Juan Sebastián Herrera es guionista, productor, orador, actor y empresario. Actualmente, yo volví las plataformas digitales una fuente de ingreso principal, dando empleo a muchas personas en Colombia y Latinoamérica y ayudando a que muchas personas logren el sueño de las redes sociales. Juan Sebastián Herrera actualmente crea historias, pero yo mismo las guionizo. Y la musa mía, la inspiración que yo vivo, es a través de terceras personas. Ahora estoy en un podcast en Miami de Ale Sin Presión, pero detrás de este podcast yo escucho lo que me dice Alejandra, yo escucho lo que me dice Mariana, y lo que me dice Mariana y lo que me dice Alejandra se me queda guardado por allá en un subconsciente y se vuelve un guión después de terceras semanas porque me inspiro en la vida de ellas. Entonces todas las historias que yo hago es a través de la inspiración y de la musa que me traen muchas personas que me cuentan sus propias historias. O sea, cabe recalcar que las historias que Juan Sebastián coloca en su página de Facebook es a través de historias personales, que a veces la gente se cohíbe a decir por el miedo al qué dirán, pero él escucha y entonces él guioniza, porque es que él es un orador. Así es, y aparte de, obviamente, de guionizar micronovelas para Facebook,
también me dedico a dar conferencias acerca de la vida, acerca del amor hacia los padres, acerca del flagelo de las drogas y acerca de muchas vivencias personales. Yo he tenido la oportunidad, Alejandra, en Colombia, de compartir mi historia a miles de personas a través de canales de televisión que me han hecho documentales, a través de instituciones privadas y públicas que me llevan a colegios y a grandes entidades a contarles esa historia. Y yo siento, Alejandra, que el éxito que he tenido hoy en día me ha permitido a mí ver la vida a través de otros ojos. Actualmente trabajo, porque tengo que trabajar para poder salir adelante. O sea, todo ser humano que trabaje es porque tiene una necesidad. Pero a pesar de que tengo que trabajar, a pesar de que tengo muchas necesidades, me vivo la vida tan bonita que me permite conectar con personas como usted, como Marian, como Alejandra, y me permite a mí crear demasiada conexión con personas que sé que en un futuro van a ser demasiado grandes en la vida. ¡Ojo! Estoy hoy, el 20 de octubre, es 20 de octubre creo, no estoy seguro, 20 de octubre, el canal de YouTube de Alejandra tiene como 2.000, 3.000 suscriptores y estoy seguro que en un año, 6 meses, en un mes, este canal de YouTube, esas plataformas digitales de Alejandra van a ser demasiado grandes y me voy a sentir orgulloso de ser parte de ese proceso porque fui invitado de este podcast, un podcast que va a ser muy exitoso. Lo escribo, lo digo para que ustedes estén aquí. Lo manifiesto. Y sabes qué lindo contar en la vida con personas que quieran el éxito en tu vida y es muy difícil contar con personas así en la vida. Entonces yo te agradezco a ti, Sebas, porque eres una persona de luz y yo en mi vida desde hace como 3 años para acá quiero gente de luz. Lo monetario se va y viene, el tiempo y la luz, eso no llega con cualquier persona. Hoy, en esos momentos, no tengo ni $1 en efectivo, ni $1 en mis cuentas bancarias, en esos momentos personales. Se lo estoy confesando a la gente que me está viendo, pero estoy seguro que mañana, pasado mañana, va a llegar tanto dinero a mi cuenta y no sé cómo, porque Dios tiene grandes cosas para mí. Y eso pasa porque uno tiene fe, y la fe es la base de todo en la vida. Confíen en Dios, ese es mi mensaje. Un placer, mi amor, estar acá en Dale Sin Presión y que seamos inspiración para muchas personas que quizás no creen en sí y que a partir de ahora van a creer en el proceso, porque el proceso de Dios es perfecto y todo lo que uno crea, eso es, y todo lo que usted planee con la mente, eso va a ser, porque a veces hay cosas de la razón que el corazón no entiende. Así que gracias por estar en esto que fue Dale Sin Presión. Aquí no metemos la presión ni tampoco la cogemos. Hoy no la cogimos, tampoco la metimos. Hoy estuvimos sentimentales. Un beso. Gracias. Chao, chao. Puede ser Un besito.